Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes, el periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado presenta en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, el libro El Jardín Pandémico, ensayo en el que pone de manifiesto la grieta que ha causado el coronavirus entre gobiernos, clase política y sociedad civil, revelador, como en toda situación de crisis, de lo peor y lo mejor del alma humana. Y precisamente para hablarnos de este ensayo y de su trayectoria como periodista y conferenciante, Benjamín Fernández Bogado ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Benjamín. Muy buenas tardes, Jordi. Es un gran placer estar contigo. No, el placer es nuestro, Benjamín. Por cierto, has venido maravillosamente acompañado por Lisa Borgado, que te acompaña en este acto también esta tarde en la Casa de América Latina. Permíteme que recuerde que has nacido en Asunción, naturalmente, en 1960, donde vas a iniciar tu andadura en el periodismo en el diario La Tribuna. Pero tu verdadera pasión era la radio, ¿no? Al principio incluso hiciste cursos de radio. Claro, mi formación inicial ha sido en el tema de la radio por 3 años, pero el primer capítulo con el que me encontré periodísticamente fue en la parte cultural del desaparecido y decano en ese tiempo de la prensa paraguaya llamada La Tribuna. Más adelante vas a continuar en la televisión. En los años 80 vas a ser director y presentador del informativo de más audiencia de Paraguay. He leído que eran 4 millones de espectadores en un país de 6 millones de habitantes, no está mal, y tenías poco más de 20 años, ¿no? Sí, fue una experiencia muy temprana, pero muy grata. Los medios de comunicación han sido parte de mi vida y he trabajado en los 3 medios de comunicación. Ahora me he reencontrado con el periodismo escrito. Soy el director de 2 periódicos, el Diario Financiero 5 Días y el Diario Político El Independiente. Y por supuesto sigo con Radio Libre, que desde hace 24 años es una emisora muy bien ubicada en el gusto de la gente y con fuerte presencia en el segmento cultural del país. Cuéntanos, en aquellos tiempos cuando presentabas las noticias de esa gran cadena de televisión, eran los tiempos de Stroessner, de la dictadura. ¿Es cierto que a tu vuelta de Estados Unidos te detiene la policía y te mete en la cárcel? Fue en el año 1988. Me había reportado en torno a un incidente que tuvo lugar frente al hotel donde se alojaba Stroessner en su visita a Naciones Unidas, y ocurrió un ataque de parte de su entorno en contra de unos manifestantes que estaban demostrando su enojo ante la dictadura y no comprendían de que esa gente estaba allí con su derecho a manifestarse y que deberían tener garantías. Atacaron a uno de los manifestantes y, afortunadamente para el periodismo, desafortunadamente para mí, fui el único que cubrió el incidente y relató lo mismo hacia el Paraguay, que fue un gran escándalo que terminó acortando la visita de Stroessner a los Estados Unidos y, por supuesto, allanando el camino a mi entrada a prisión en lo que sería el Departamento de Investigaciones, algo parecido a la Gestapo nazi de los tiempos aciagos aquí en Europa. Eres liberado, pero se te prohíbe seguir trabajando como periodista, claro, hasta que un golpe te derroca a Stroessner. ¿Cómo viviste esos años de Bueno, fueron de tiempos muy difíciles. El hecho de que alguien le diga usted está libre, pero usted está prohibido hablar, escribir, era como más o menos si le hubieran a uno amputado las piernas o los brazos y le impidieran realizar cualquier actividad con esos miembros. Ha sido también una etapa en la que me tocó dirigir la emisora católica Radio Cáritas y en donde ocurrieron incidentes muy simpáticos, como por ejemplo un día una persona del estudio me invita como convidado a un programa político y comienzo a hablar sobre diferentes temas, pregunto al que se encuentra en la mesa hasta que suena el teléfono. Desde la vocería de Stroessner dice, él no puede hablar, ¿acaso no se le explicó? Y le tienen que decir, no, él está como invitado, él no está conduciendo. Y le dicen del otro lado, ¿desde cuándo uno es invitado a su propia radio? Entonces, como diciendo, ustedes están tratando de romper la línea y tratando de demostrar de que él es un convidado cuando en realidad él es el de la casa y no está permitido que hablara. Afortunadamente, aquí eres verdaderamente nuestro invitado. Sí, no hay ningún tipo de inconvenientes en eso. Nadie va a quejarse. Vas a volver a Estados Unidos tras obtener la beca Nieman Fellow, una de las más prestigiosas para un periodista en la Universidad de Harvard. ¿Qué es lo que cambió en tu vida al convertirte en Nieman Fellow? Bueno, realmente es un gran privilegio. Esta es la beca más grande que otorga la Universidad de Harvard desde hace muchos años
a los mejores periodistas del mundo. Fue también una posibilidad de un año sabático y de mirar la proyección de uno en el contexto académico universitario americano, que le daba a uno las posibilidades de tomar las clases que uno quisiera y participar de una vida sabática de un año, que realmente me hizo ver de que contar las historias no era suficiente como para entenderlas, y decidí hacer un cambio en mi vida. Y dije, voy a reflexionar acerca de estos temas con una mirada más penetrante que la que tengo de relatar los hechos cotidianamente. Y de ahí comienzo a editar libros, en total fueron 15, hasta este momento de autoría directa propia mía, y por el otro lado también en coautoría con otros autores latinoamericanos. La línea ha sido básicamente una reflexión profunda sobre la calidad democrática. A mí me duele mucho cuando vemos en Latinobarómetro, una corporación chilena que mide el grado de arraigo de la democracia en América Latina, observar que mi país y otros países de América Latina tienen un 60% de desencanto con el sistema. O sea, estarían incluso dispuestos a volver a abrazar alguna tiranía, alguna dictadura, alguien que en nombre de la incapacidad de la democracia venga y establezca un régimen autoritario como ocurrió con Chávez en Venezuela de 1999. ¿Quién hubiera creído que un país que tenía una larga tradición democrática hoy viva sojuzgado y además teniendo que soportar 5 millones de personas que salieron de ese país porque no tienen condiciones para sobrevivir? A mí me preocupa mucho el tema de la democracia como sistema político. ¿Por qué no ha sido arraigado entre nosotros? Y hago mucho énfasis en mis análisis en la calidad de gestión y el grado de responsabilidad, que linda palabra, res cosa pondere, valorar la cosa llamada libertad, llamada democracia, y hacer que las condiciones de vida sean mejores. Cuando uno observa que, por ejemplo, Chile, un país que ha sido fuertemente conmovido por manifestaciones populares, ahora está escribiendo una nueva constitución, es un país extraordinariamente próspero y desarrollado en términos económicos, pero notablemente desigual. Al igual que Brasil, al igual que Paraguay, yo creo que no estamos haciendo la tarea en democracia. Y cuando digo no estamos, incluyo también a los comunicadores. Por supuesto. Precisamente esa cruzada te lleva en el 2008 a México, donde vas a fundar una organización de defensa de los periodistas que en ese país viven tiempos difíciles desde hace mucho tiempo. Absolutamente. Ya. ¿Más difíciles que en Paraguay? Mucho más. Y aparte que donde la vida no vale absolutamente nada, donde el sicariato, el tráfico de drogas, los grandes varones pueden determinar sencillamente la muerte de alguien sin ningún tipo de inconveniente ante una policía impávida y un sistema judicial que no responde. Creo que, sin lugar a dudas, el peor país para el ejercicio del periodismo en América Latina es hoy México y lo era desde el 2008. Ese proyecto fue básicamente buscando que toda la sociedad mexicana se involucrara valorando la condición del periodista y protegiéndolo en el ejercicio de la tarea. Las cosas en Paraguay han mejorado desde los años de Stroessner, por supuesto. Pero mucho. Yo he sido redactor de la Constitución de Paraguay en 1992 y me honro en decir de que es la constitución más abierta, más democrática, más libre. De hecho, hace un fuertísimo énfasis en la libertad de expresión y de prensa, con 8 artículos en donde hay garantías enormes sobre el ejercicio del periodismo en todo su sentido, que probablemente sea... No, probablemente es en realidad la razón y argumento como para cerrar definitivamente las compuertas de los periodos autoritarios que nos impedían expresarnos. Yo creo que hemos avanzado, es un país de 7 millones de habitantes hoy, uno de los más jóvenes del mundo, 60% de la población tiene menos de 30 años, y un país con una complejidad cultural muy singular, es el único país completamente bilingüe en América Latina, habla el español y el guaraní, y creo que tiene también un poderoso argumento en términos económicos. Es el país que tiene el per cápita hidroenergético más grande del mundo, con 2 represas, Itaipú con el Brasil y Yacyretá con la Argentina. Cuando veo aquí en Francia el énfasis que hacen a las cuestiones de energías renovables y cosas parecidas, Paraguay tiene desde hace 50 años una energía renovable abundante en las hidroeléctricas que les comenté, y yo creo que nos da una posibilidad de desarrollo notable. Quien tiene el control de la energía, quien puede producirla en cantidades suficientes, tiene allanado el camino al desarrollo.
Benjamín Fernández Bogado, volviendo al ensayo El Jardín Pandémico, que vas a presentar este lunes en la Casa de América Latina, aquí en París, ¿cómo viviste la llegada de la pandemia allí en Asunción? Bueno, la pandemia fue una sorpresa brutal para nosotros, pero con una ventaja. Paraguay tenía una historia de aislamiento muy grande. La República del Paraguay surge encerrada con un dictador llamado José Gaspar Rodríguez de Francia, que gobierna de 1814 a 1840, sobre el cual se inspiró Augusto Roa Bastos para escribir su obra Yo, el Supremo, que era como firmaba Francia. El mismo que terminó primero deteniendo y luego desterrando al hombre más notable de Francia de esa época, que era Aimé Bonpland. Bonpland vivió en el Paraguay durante todo ese tiempo y era, junto a Darwin y Humboldt, las grandes referencias científicas de ese tiempo. Eso nos acostumbró en cierta manera al aislamiento, al tal punto de que Roa Bastos decía de que el Paraguay es una isla rodeada de tierra, una metáfora para explicar nuestras características como país. Y la otra cuestión que en el transcurso de los meses nos hizo acercar es a la muerte. Y la muerte ha sido la compañera del Paraguay desde también sus periodos germinales. Tuvimos una guerra fratricida contra Brasil, Argentina y Uruguay en 1870, acaba aquello, pero sin embargo deja el 85% de la población aniquilada. O sea, la parca, la muerte, la soledad, el aislamiento han sido parte de nuestro carácter, y debo decir de que no ha sido así como una situación muy doliente, que se cerraran las fronteras con la Argentina o parcialmente con el Brasil, sino ha significado, ¿por qué no?, volver a nuestra matriz cultural, la misma que históricamente nos diera nacimiento. Ese aislamiento quizás os ha protegido también, ¿no?, del virus. También mucho de lo que pasó en el Paraguay en los primeros meses de mucho éxito, cuando la expansión de la pandemia era notable, se rompió cuando se abrieron las fronteras hacia el Brasil y muchos paraguayos fueron a veranear en el mes de enero del año 2021, y a la vuelta trajeron la cepa brasilera en cantidades enormes que se cebó con la vida de 16.000 personas, la mayoría de ellos en el periodo de febrero al mes de junio de este año. Imagino que Bolsonaro fue muy responsable de todo eso. Absolutamente, y creemos de que realmente la capacidad de este capitán del ejército brasileño, que ahora está siendo juzgado por las autoridades de su país, su irresponsabilidad y su manejo absolutamente poco consecuente con la ciencia, con el conocimiento, le ha costado a los brasileños 600.000 muertos. Y a nosotros, por lógica consecuencia, con una frontera común tan larga, también una buena cantidad de responsabilidad en torno a la poca eficacia del gobierno brasilero para enfrentar el COVID. Cuéntanos, Benjamín, ¿cuál es el fin de tu ensayo? Denunciar la corrupción que se ha puesto de manifiesto con el COVID. También, en muchas partes de América Latina, los gobiernos aprovecharon diciendo: tenemos fondos que nadie va a controlar y vamos a utilizarlos para compras sobrefacturadas de muchos de los insumos, para no preparar los hospitales cuando se debieran haberlo hecho, de no tener un sistema de seguridad social que funcionara haciendo y protegiendo a la gente. En mi país el gobierno otorgó $100 para que la gente sobreviviera 10 meses. Y yo digo en el libro, ni un fakir podría vivir con esa cantidad, y conste que ya soy bastante generoso con el fakir. A mí me parece que la pandemia reveló de que no tenemos gobiernos que realmente quieran a la gente en el sentido del servicio. Y vemos que también todo eso que anteriormente pasaba como normal apareció subrayado, resaltado, ampliamente referenciado en términos de que la corrupción no solo nos perjudica, nos roba, sino por sobre todo nos mata. Terrible. Las cosas parecen que van mejorando gracias a la vacunación. ¿La situación ha mejorado también en Paraguay? Absolutamente. Con una gran ventaja, la población joven del Paraguay ha ayudado mucho a la no propagación, a la resistencia al virus como tal, y en este momento con un 40% de la población, todavía estamos muy lejos del 70%, se calcula que alcanzaríamos eso en el 2023, los números son altamente positivos, hemos tenido casi un par de semanas sin ninguna persona fallecida, y después de tener 700 personas internadas por coronavirus, ahora los números no superan 20. Y sobre todo se puede volver a viajar.
Totalmente, esta es la primera posibilidad de hacerle viajar también al libro, porque hemos estado presentándolo en 8 lugares de España y vamos a culminar con una presentación aquí en París, en Berlín y posteriormente en Viena. El libro en realidad es un contrapunto entre la normalidad de un jardín con todo lo que significa la belleza de las flores y de las frutas y la renovación, la vida, la armonía, frente a ese otro mundo incierto, negro, duro, mortal, que era justamente lo que se vivía en el exterior. Es un contrapunto de 12 referencias en torno a cómo el mundo, porque este no es un relato en clave paraguaya, sino en clave global, no hemos podido trabajar de forma conjunta. Me pareció de una gran irresponsabilidad lo que hizo China, que no dio la información debida en su tiempo y modo a la Organización Mundial de la Salud para tomar los recaudos suficientes. O sea, China creía que la globalización era solo una cuestión de carácter comercial, cuando podría tener un efecto devastador desde el punto de vista pandémico, como lo ha probado en este caso con el COVID-19. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del libro de Benjamín Fernández Bogado. ¿El título del libro? El jardín pandémico, en aparente contradicción. El jardín, la esperanza; la pandemia, la incertidumbre y la muerte. Muchísimas gracias, Benjamín, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Asunción, Paraguay también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.